Bueno, yo soy Víctor Calero, desarrollador de aplicaciones empresariales y formador en Intelequia. Y bueno, pues voy a enseñaros, más allá de presentaciones, creo que es mucho más interesante ir directos a tratar con la propia herramienta, con Microsoft Teams. Eso no significa que no os cuente algunas cositas previas. Cosas como, por ejemplo, que Microsoft Teams, evidentemente, es una herramienta para no solo el teletrabajo, sino, por supuesto, para hacer como concentrador de aplicaciones, para ser una herramienta muy multiusos dentro de nuestra actividad laboral, que se adapta muy bien a todo tipo de entornos, que tiene un alto nivel de personalización, que lo vamos a comprobar además, y sobre todo, y más importante, es una herramienta gratuita, ¿vale? Que tiene diferentes niveles de opciones, según si es su versión gratuita o si es una versión incluida en alguno de los paquetes de Office 365. Pero también es interesante saber que debido a toda la crisis del coronavirus vamos a tener la versión, entre comillas, Pro, ¿vale? Durante los próximos 6 meses, lo cual, oye, pues nos puede servir para gestionar toda esta, toda esta disyuntiva pues lo mejor posible a nivel empresarial, ¿vale? Y bueno, pues lo que veríamos una vez entramos en Teams es algo como esto. Nosotros, de hecho, ahora mismo este directo lo estamos haciendo a través del propio Teams, ¿vale? Yo lo que tengo aquí, si os fijáis aquí abajo, tengo mi Teams en local, descargado en el equipo. Pero lo que os voy a enseñar es Teams en la web, ¿vale? Vamos a tener esos dos entornos, tanto la capacidad de descargárnoslo y usarlo como una aplicación, como la capacidad de tenerlo en la nube accesible desde cualquier dispositivo. Y ahora mismo estamos utilizando una de sus características que son los streamings, ¿no? Los eventos en directo. ¿Qué es lo que nos van a permitir los eventos en directo? Pues lo que está ocurriendo ahora, que nosotros podamos, tanto a nivel interno de nuestra empresa como a nivel de usuarios externos anónimos que entren a estos, pues en este caso, en este webinar, de forma multitudinaria, ¿vale? Lo que son las conversaciones más privadas, tendríamos un límite de 250 personas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos dentro de Teams? Bueno, pues tenemos una interfaz muy similar al resto de aplicaciones de Office 365. Microsoft siempre intenta mantener una cierta coherencia en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? ¿Qué es lo que es interesante? Vamos a ahondar en esos 11 puntos que os comentaba anteriormente, empezando por el que a mí me parece el más fundamental. Y es que lo primero que necesitamos en una situación como la que vivimos es comunicarnos. La comunicación tiene que ser sencilla, tiene que ser amigable con cada uno de nosotros y con nuestras expectativas, y sobre todo tiene que ser segura, porque ya no estamos hablando de una comunicación entre compañeros baladí, sino en datos empresariales, ¿vale? Y el colchón que nos va a aportar esta herramienta Microsoft Teams, que está alojada en Azure, en la nube de Microsoft, siempre nos va a asegurar una serie de cumplimientos de estándares de seguridad, ¿vale? Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, la comunicación, ¿cómo la vamos a llevar? ¿Cómo vamos a establecer esos vínculos de comunicación entre las diferentes personas que están ahora mismo en su casa? Bueno, pues de dos formas que hay que saber diferenciar y que hay que saber usar. La primera, la que nos es más inmediata, son esta pestaña de arriba a la izquierda donde tenemos chat, son los chats privados. Estos chats privados son muy sencillos de utilizar. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a utilizar aplicaciones como WhatsApp o como Telegram y son muy similares. De tal forma de que yo, por ejemplo, aquí tengo un chat podría empezarlo en la parte superior. Yo puedo buscar aquí compañeros que tenga dentro de mi empresa o gente externa. Incluso nosotros podemos hablar con otras personas que dispongan de Teams, y como ya os digo, Teams es gratuito. Esta parte del chat privado entra dentro de esa suscripción gratuita, y yo, por ejemplo, podría buscar pues a mi compañero Sergio, que es la persona que está gestionando este streaming en directo, y yo le podría decir, ¿qué tal va el streaming? ¿Vale? A ver, por ejemplo, esto, como veis, ya pues bueno, nos retrotrae a ese WhatsApp que podríamos estar utilizando en este momento, solo que incluyendo varias capas no solo de seguridad, sino de elementos añadidos. ¿Cuáles pueden ser esos elementos añadidos? Aquí veis cómo mi compañero Sergio me contesta, a lo cual yo le doy, por supuesto, un like. Él me ha dado un corazoncito, gracias, Sergio. Aquí vamos a tener, como veis, una interfaz un poquito más elaborada. También, a los que hayáis usado Skype, va a ser muy similar, ¿vale? Porque muchos de los componentes y del uso del look and feel de esta herramienta hereda de Skype.
Por eso aquí arriba podemos ver cómo podríamos lanzar una videollamada, cómo podríamos agregar a más asistentes. Vale, yo aquí podría agregar a algún otro asistente. Vale, y empezaría a ser una conversación múltiple. Si os fijáis, ha cambiado de esa conversación unitaria a una conversación grupal que nosotros ya teníamos hecha. ¿Por qué? Porque somos los mismos participantes. ¿Vale? Siempre que seamos los mismos participantes, él no te va a crear múltiples conversaciones, sino que te lo va a concatenar todo en una sola. Vale, esas son esas típicas cosas que tiene por detrás el funcionamiento de Teams que nos van a ayudar en nuestro día a día. Y de eso va a ir este webinar. ¿Qué podríamos hacer en una conversación? Bueno, lo primero, conversar, como ya habéis visto, pero por supuesto hay muchas más opciones. Por ejemplo, el formateo de texto enriquecido, de tal forma de que podamos, pues como veis, poner negritas, cursivas, todo tipo de diferentes formas de formatear nuestros mensajes, ¿vale? No tienen por qué ser mensajes tremendamente simples. Como veis, incluso para los programadores tenemos opciones de implementar fragmentos de código y demás cosas que viene muy bien, y lo hablo desde el punto de vista de desarrollador que soy. Luego, los mensajes se pueden incluso dentro de aquí, de un ámbito privado. Luego hablaremos de un ámbito más de equipos de trabajo. Podemos marcarle a alguno de nuestros compañeros la importancia de este mensaje. Yo necesito que no estar atosigándole con múltiples mensajes, sino decirle, oye, mira, este que te estoy escribiendo aquí es muy importante, en cuanto puedas, respóndeme. Y yo podría marcar este mensaje que voy a escribir como importante o incluso como urgente, de tal forma de que se envía una notificación cada 2 minutos durante 20 minutos, ¿vale? Él se va a encargar de irle notificando, te ha hablado esta persona, te ha hablado esta persona, cada 2 minutos, porque es extremadamente urgente y no eres tú el que tiene que hacerlo, ¿vale? Veis que además todo se va a poner en rojo de tal forma de que llame más la atención. No voy a poner un mensaje urgente porque no quiero atosigarlo con notificaciones a mi compañero. Luego, una de las opciones más interesantes, que es la opción de la compartición de ficheros, que es el segundo gran tema dentro de todo lo que sea el teletrabajo, ¿no? ¿Cómo organizamos esos ficheros? ¿Cómo los mantenemos seguros teniendo en cuenta de que puede ser que nuestros trabajadores estén con sus equipos particulares? Bueno, pues daros cuenta de que yo estoy en la web y yo en este momento le digo, vale, yo quiero adjuntar un fichero que he estado trabajando con él, por ejemplo, en mi equipo en local. O, por ejemplo, desde mi OneDrive. Vale, yo podría directamente no tener nada en local y decirle, bueno, yo desde mi OneDrive te voy a compartir uno de mis ficheros, por ejemplo, este documento, y trabajar de esta forma. ¿Vale? Trabajar completamente en online. Voy a quitarle el urgente, ¿vale? Porque no quiero atosigar, como dije antes, a mi compañero, y le voy a enviar este documento. En el momento en el que yo envío un documento en una conversación privada, si yo decido subirlo, si yo decido que está en mi equipo en local y yo de repente lo pongo aquí, lo que va a hacer él es guardarlo en mi OneDrive personal. OneDrive es una herramienta de almacenamiento, como podría ser Dropbox, que nos permite trabajar online, nos permite almacenar nuestros ficheros ahí, ¿vale? Todo dentro del ámbito empresarial. De tal forma de que ese fichero que yo he quitado o he copiado desde mi escritorio aquí, en este momento ya no solo está compartido, sino que está securizado en la nube de Microsoft. Lo mismo ocurrirá próximamente en los equipos, solo que se subirá en otro lugar que os voy a comentar en breve. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en el que yo lo subo, tenemos una pestaña aquí superior, que es la pestaña de archivos, donde tendremos todos los documentos que he compartido tanto yo como mis compañeros dentro de esta conversación. Y a partir de ese momento, la magia de la nube hace que yo pueda abrir este documento, ¿vale? Abrir este documento y en cualquier momento yo puedo empezar a escribir. Va a guardar automáticamente y mi compañero Sergio o mi compañero Víctor, que en este caso soy yo mismo, vamos a poder empezar a escribir este documento, no solo cada uno en un momento específico, sino los dos a la vez, ¿vale? Si mi compañero Sergio entrara ahora, aquí arriba a la derecha aparecería que él ha entrado y además me aparecería un cartel en todos los lugares en los que él estuviera editando. En un documento de Word no suele ser tan usual, pero por ejemplo imaginaros un Excel o imaginaros un PowerPoint que están maquetando varias personas porque la presentación va a ser conjunta, ¿vale? Pues se estaría almacenando constantemente. Como veis aquí ya Sergio está escribiendo, yo puedo colocarme aquí encima y ver que es Sergio Martín. Veis que efectivamente me lo indica en todas partes. Y todo esto, al almacenarse en OneDrive,
o posteriormente ya veremos que también se almacena en otro sistema de Microsoft, vamos a tener versionado. Vamos a tener la capacidad de acceder a nuestro SharePoint y si ese compañero o compañeros han modificado las cosas de tal forma que a mí no me interese, yo voy a poder ir hacia atrás en ese fichero y no perder nunca información. ¿Vale? Es importante saberlo. Son ese tipo de cosas que no sabemos hasta que las necesitamos en muchas ocasiones. Y por supuesto, es muy importante que en toda conversación actual del siglo XXI tiene que haber emojis, tiene que haber GIFs, ¿vale? Tiene que haber la capacidad de agregar elementos más divertidos, incluso pues algunos que sean personalizables. En estos días es muy importante también estrechar lazos con nuestros compañeros y tener este tipo de cosas muy presentes. Como os decía, aparte de el chat privado, existe otra forma de comunicarnos con nuestros compañeros y esa forma de comunicarnos son los equipos. Vale, dentro de Teams nosotros vamos a poder organizar equipos de trabajo a nivel de proyecto, a nivel de departamento, al nivel de el que nosotros decidamos, de tal forma de que todos los ficheros que se almacenen, toda la información que se adjunte, todo quede guardado y organizado de una forma en la que no sea muy sencillo agregar o quitar gente para que tenga disponible dicha información. ¿Vale? ¿Cómo se verían los equipos? Bueno, pues en esta pestaña de los equipos pulsamos en ella y vemos cómo lo tenemos organizado. Si os fijáis, yo tengo un equipo que se llama Intelequia Demos, otro que es el equipo de recursos humanos, estadística, asistencia técnica. Bueno, pues podrían ser en este caso departamentos. Eso no significa que yo pudiera tener otros equipos para todo lo que necesitara. Y solo veré aquellos equipos a los que he sido añadido o en los que yo he pedido que me agreguen y han aceptado mi petición. ¿De acuerdo? Y dentro de ellos, dentro de cada uno de estos equipos, veis que hay una serie de subsecciones que son los canales. Hablaremos en breve de ello. Pero lo que quiero matizar ahora mismo es la comunicación dentro de estos equipos. Y es que por cada uno de esos canales yo voy a poder decidir ir a la pestaña de publicaciones y comenzar a hablar. Como veis aquí ya ha habido un poco de comunicación. Hay incluso una encuesta que si tenemos tiempo veremos cómo hacerlas. Y yo aquí, si veis, tengo la misma interfaz, pero cambia un poco. ¿Por qué? Porque si el chat privado era WhatsApp, esto que tenemos aquí es un tablón de una red social. De tal forma de que yo voy a publicar algo, y esto es muy importante, y el resto de mis compañeros, si quieren contestar a eso que yo he publicado, van a tener que responder y no simplemente escribir aquí debajo, como haríamos en WhatsApp. O sea, hace que yo creo una publicación, como por ejemplo esta de ¿os ha gustado la charla? Yo adjunto un formulario en el que podría enviar un voto, ¿vale? Y posteriormente, en vez de escribir aquí abajo, lo que haría si yo escribiera aquí abajo, lo que pasaría es que estoy creando una nueva publicación, por lo cual debería de tener una nueva temática o un nuevo sentido. Si yo lo que quiero es contestar, tendré que venir aquí a responder. Veis que tengo efectivamente el mismo editor, todas las opciones que tenía aquí debajo, y ahora sí estaría respondiendo a este tema en específico. ¿Vale? Esto es muy importante porque en muchas ocasiones se pierde un poco la estructura dentro de los equipos a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque creemos que se habla, que se comunica todo de la misma forma, tanto en los chats privados como en los equipos, y no es así. Vale. Dicho esto, otro de los pilares fundamentales, más allá de la comunicación escrita, es la comunicación no escrita, es la comunicación mediante videollamadas, ¿vale? Que a mí personalmente es la que más me gusta, ¿no? Estar en la distancia, pero que en cualquier momento podamos lanzar una videollamada, verte, hablar, tratar contigo, compartir ficheros y trabajar en conjunto. Eso, sobre todo en un momento como este, es muy interesante. Y si os fijáis, en las conversaciones las publicaciones de los equipos, no disponemos, como en el chat privado, de esa capacidad de llamar directamente. ¿Por qué? Porque al estar en un equipo, estamos en un ámbito en el que nosotros no vamos a hacer una videollamada personal, sino que vamos a lanzar una reunión. Si le damos aquí abajo, tenemos la capacidad de reunirnos ahora creando un nuevo asunto o incluso podríamos reunirnos ahora a través de una conversación. Esta conversación que tengo aquí, hablando sobre si ha gustado la charla, pues tenemos la capacidad de que, imaginaros que esta conversación es mucho más dilatada, pues en determinado momento decir, no, mira, vamos a reunirnos para hablar de esto. Pues simplemente le daría reunirse ahora.
Podría poner un tema, por ejemplo, vamos a debatir sobre el webinar, ¿vale? Y yo le podría dar a reunirse ahora, aquí. De tal forma, ¿vale? Ahora estamos haciendo una cosa parecida a Origen, ¿no? Tenemos un streaming, pero aquí estamos lanzando una videollamada. Y aquí podrían unirse todos y cada uno de las personas que forman parte del equipo. ¿Vale? Esto es importante. En el momento en el que yo establezco una reunión, todos los miembros del equipo internos a ese equipo van a poder sumarse en cualquier momento. Pese a ello, yo voy a poder invitar gente externa al equipo o interna para que le llegue la notificación. Esto es una forma de hacer videollamadas. Y otra que incluso puede ser más común, yo voy a colgar esta videollamada, ¿vale? Se va a quedar guardado en el historial de la conversación que hubo una videollamada, ¿vale? Duró solo 26 segundos. Si se hubieran unido otros participantes también lo indicaría aquí. Pero lo que suele ser más común son las llamadas directas. ¿Por qué? Porque nos permiten también tratar con personas externas de una forma muy sencilla. Yo lo que voy a hacer, como ya tengo a Sergio y a mi usuario aquí, es lanzar una videollamada. Lanzo la videollamada, a ellos les llega la llamada, ¿vale? Aquí ya, yo tengo un portátil aquí preparado para aceptar dicha videollamada. Voy a mutearme, ¿vale? Y difuminamos mi fondo. Vale. Vale, yo ya estoy escuchando a mi compañero Sergio. Y bueno, aquí lo tenéis, en vivo y en directo. ¿Y qué podríamos hacer en una videollamada? Bueno, saluda a todos, Sergio, ¿vale? Como todos en estos días está en su casa, por supuesto. Y bueno, lo que yo voy a hacer, lo más importante, es que os enseño. A ver, que me escucho doble. Sergio, si puedes mutearte. Vale, yo lo tengo silenciado todo ya. Pero te sigo. Bueno, yo me sigo escuchando. Sí, pero me sigo escuchando a mí mismo. Si puedes mutearte. Vale, vale, muteate. Vale, ahora sí. Vale, os voy a explicar un poquito qué se puede hacer aquí, aparte de ver a mi compañero. Cosas interesantes. Vamos a mantener el chat, ¿vale? El chat que hemos mantenido hasta este momento lo vamos a tener aquí a la derecha. Vamos a poder añadir nuevos participantes. Vamos a poder, y esto es muy importante, compartir la pantalla. Vale, vamos a poder compartir cualquiera de nuestras pantallas o incluso ventanas o aplicaciones como la pizarra de Microsoft para, bueno, pues para todo lo que necesitemos de colaboración. Imaginaros un equipo técnico que ayuda a los usuarios. Vamos a poder grabar esas conversaciones de tal forma de que luego quede almacenado todo ese conocimiento que hemos podido hacer, pues por ejemplo, en una reunión mensual de la empresa. También tened en cuenta que este streaming se está grabando y que va a estar disponible para todos los asistentes. Si accedéis una vez que termine el streaming, accedéis al enlace, una vez que se haya renderizado el vídeo, lo vais a tener accesible. Bueno, pues esto haría exactamente lo mismo. Y vamos, tiene una serie de opciones, como veis también tenemos los fondos difuminados. Y bueno, pues son toda una serie de elementos que poco a poco nos van ayudando a la hora de teletrabajar, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque las videollamadas son una herramienta excelente para no perder el contacto, ¿no? Y la sensación de trabajo en equipo. Bueno, yo me despido ya de mi compañero, de Sergio, ¿vale? Voy a colgar por ambos extremos, ¿vale? Perfecto. Me ha gustado la calidad de la llamada. Y volvemos a ese chat privado. Vale, veis que aquí yo tengo una pequeña llamada de 2 minutos y 42 segundos. En todo momento voy a saber un poco cómo y cuándo he establecido esa conversación. Aparte de esto, tenemos muchas más opciones dentro de la barra inferior de los chats. Todas estas opciones vamos a poder agregarlas porque, como os decía, algo que tiene Teams es que es muy personalizable. Nosotros vamos a poder acceder y agregar diferentes elementos a esta barra para poder utilizarlos. Elementos como, por ejemplo, pues el tiempo, si quisiéramos indicarlo, o algunos otros que tengo yo, por ejemplo, por aquí. Aquí podríamos, pues, decirle Santa Cruz de Tenerife y enviarle las indicaciones de un lugar en específico, por poner un ejemplo simple de una, en este caso es una de las sedes de nuestra empresa.
Y bueno, esto sería un pequeño ejemplo de algunos de los muchos elementos que se pueden hacer a través de las conversaciones, tanto por chat como en videollamadas. No es todo, ¿vale? No os he contado toda la verdad, como quien dice. Se puede compartir pantalla y pedirle el acceso para manejar el escritorio de la otra persona. A la hora de editar de forma múltiple hay muchas más opciones, pero bueno, ya os hacéis una idea de cómo funciona todo esto y de las posibilidades que tiene. Ahora vayamos a los equipos, que os estaba hablando de ellos y que es una de las partes más interesantes. Nosotros vamos a poder definir nuestro trabajo dentro de Teams para que no dependamos tanto, y creo que siempre ha sido un poco la filosofía de Teams, no dependamos de ese equipo maravilloso de IT que tenemos para que nos organicen siempre esos lugares donde vamos a volcar los ficheros, donde vamos a trabajar con los compañeros y demás, sino que seamos nosotros mismos los líderes de nuestro trabajo, de tal forma de que tengamos una forma sencilla de decir, estas personas deberían de estar trabajando conmigo en este proyecto o en este departamento y estas personas no. O con estos permisos o con estos otros. Para acercar todo eso existen los equipos. ¿Por qué? Porque los equipos permiten dos cosas. Lo primero, segmentar muy bien la información, y para segmentar la información tenemos esto que veis aquí debajo, que son los canales. Los canales no son otra cosa que una forma de diferenciar las diferentes temáticas que tratemos dentro de ese equipo. Por ejemplo, si yo tengo recursos humanos, pues por ejemplo, en este caso tenemos un canal general que siempre existe, es por defecto, pero tenemos un segundo canal que es la documentación privada. Y esta documentación privada tiene un candadito por aquí que significa que ese canal a su vez es privado, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que al equipo van a entrar una serie de usuarios que vamos a poder agregar y gestionar, y que luego dentro de cada uno de estos canales podemos hacer que todos los miembros de ese equipo accedan, o que solo parte de esos miembros puedan acceder aquí. En recursos humanos tendría mucho sentido. No todo el mundo tiene que ver los datos personales de la plantilla de la que disponemos o de aquellas personas que son interesantes para contratar en un futuro. ¿Cómo se gestionaría esto? Bueno, pues primero agregaríamos nuevos usuarios a ese equipo una vez creado. Para crear un equipo es muy sencillo, le damos a unirse o crear un equipo, creamos un equipo y tenemos diferentes opciones para crear un equipo. Entre ellas, una que me gusta mucho es que nosotros podemos partir de un template, nosotros podemos crear un equipo que sirva como plantilla a otros equipos, de tal forma de que si yo, por ejemplo, tengo un equipo para un proyecto que es recursivo, que tiene un ámbito para el año 2017, para el 2018 y así sucesivamente, yo voy a poder tener una plantilla para que cuando vuelva a crear el del 2020 tenga los mismos usuarios, tenga las mismas pestañas y tenga todas las configuraciones exactamente igual. Supongamos que yo ya tengo toda mi estructura hecha, ¿vale? Yo ya tengo todos mis equipos creados y yo tengo que empezar a agregar a esas personas dentro de esos equipos, ¿no? A las personas que puedan acceder a la información. Para ello es tan sencillo, y por eso os digo que toda esta interfaz trata de ser muy amigable, como agregar miembro, y empezamos a agregar pues a esas personas que queremos que se unan a nuestro equipo. Y de esta forma tan sencilla vamos a ver que Sergio Martín puede ser un nuevo miembro, o incluso podemos nombrarlo como propietario para que tenga permisos elevados a la hora de invitar nuevos miembros, editar la estructura, agregar nuevos canales, etc. Yo, como me fío mucho de Sergio, porque se ha metido en videollamada conmigo, pues bueno, le voy a agregar como propietario de Intelequia Demos. A partir de ese momento, nosotros, si nos introducimos en editar equipo, perdón, en editar equipo no, si nos introducimos en administrar equipo, vamos a poder ver quiénes son miembros e invitados y quiénes son propietarios. ¿Y qué es esto de miembros invitados? Nosotros vamos a poder agregar gente interna de nuestra empresa a un equipo y gente externa siempre que el equipo de IT o que los administradores hayan habilitado esa opción. De tal forma de que vamos a poder colaborar no solo internamente con los miembros de nuestra empresa, sino con miembros externos que decidamos invitar. Esos invitados van a tener una serie de restricciones, ¿vale? Porque tenemos que intentar proteger nuestra documentación y nuestra información. Pero se puede, ¿vale? Lo importante es que se puede. Veis cómo toda esta parte es muy sencillo, porque a nivel de permisos solo existen propietarios o miembros, y también existen los invitados. Solo existen esos tres niveles de permisos. Y en esta sección podríamos tanto agregar nuevos miembros como valorar los diferentes miembros que ya tenemos, o incluso eliminarlos, ¿vale? Podríamos quitarlos de aquí. Veis que
lo que es la gestión es muy sencilla. Aparte de eso, os decía que una vez agregados diferentes usuarios, van a tener acceso a todos los canales que sean públicos, pero existe la capacidad de crear canales privados para proteger esa información dentro de un equipo. Para ello vamos a los 3 puntos, agregar canal, y dentro de aquí tendríamos la capacidad de crear canales privados. La diferencia simplemente es que cuando terminamos de crear este canal con un nombre y una descripción, nos va a pedir qué personas van a poder acceder a este canal. Y al igual que pasaba con los equipos, nosotros dentro del canal vamos a poder agregar miembros y administrarlos, ¿vale? Administrar quién puede ver esta información en todo momento. Como veis, hasta cierto punto, evidentemente, cada uno consume la tecnología de una forma específica, pero sí que intenta hacer todo lo amigable posible para que ya sea un usuario final o un usuario quizás algo técnico, pero final, el que pueda gestionar cómo trabaja su equipo y no depender de nadie externo a dicho equipo, ¿vale? Fomentando así que evitar esas esperas bueno, pues aún no te puedo agregar, por ejemplo, ahora que es una época en la que llegan becarios y demás, gente de prácticas a nuestra empresa, pues que yo mismo pueda agregarlos y que en ese primer momento ya tengan acceso a todo. Y ahí es donde vamos a entrar con una de las opciones también que me parecen más interesantes, y es que conforme más usemos Teams, más va a alargarse todas las capacidades que tengamos, pero a su vez, pese a que esté muy bien estructurado, cada vez esta sección va a incrementarse. Y una cosa que intenta Teams en todo momento es que podamos trabajar de forma sencilla. Si somos parte de 32 equipos y en los 32 equipos se está hablando, se están compartiendo pestañas, documentos y demás, va a llegar un punto en el que perdamos la productividad. Para ello, nosotros, bueno, en este caso Teams, tenemos la capacidad de ocultar y dejar solo aquella información que prevalezca para nuestro día a día. De tal forma de que si os fijáis en estadística, yo tengo 3 canales, general, informes y recopilación de KPIs, pero hay 2 canales ocultos. ¿Esto significa que yo he eliminado esos canales o que no puedo acceder? No, no, vas a poder acceder en todo momento, pero yo te los voy a ocultar de la interfaz. Yo puedo acceder aquí y veo todas las pestañas y todas las conversaciones, aunque ahora no haya ninguna, que hay dentro de Resumen 2018, pero en el momento en el que yo hago clic en otro canal, se vuelve a ocultar, de tal forma de que yo tenga una interfaz clara y amigable en todo momento. Lo mismo pasa con los equipos. Yo los equipos, si os fijáis aquí, pone equipos ocultos, y yo solo voy a tener disponible en todo momento aquellos equipos que son relevantes para mí con aquellos canales que son relevantes para mí. Si yo miro los equipos ocultos, voy a poder trabajar con ellos perfectamente, pero tengo la capacidad de ocultarlos de la interfaz para trabajar cómodamente. Vale, esto es muy importante porque cuando queráis implantar, que ojalá que sea así, esta herramienta en la empresa, pues tenemos que intentar que para todos sea muy, muy sencilla. Y esta configuración, además, es a nivel personal. Cada uno se la configura tal y como quiere, ¿vale? Si tú configuras un canal, eso va a repercutir en todo el equipo, pero cómo tú decidas ocultar elementos en la interfaz depende solo de ti. Vale, aparte de eso, otra de las funcionalidades que nos van a permitir organizarnos muy bien son las aplicaciones personales. Pero antes de entrar en las aplicaciones personales, os lo doy como pequeño hándicap, vamos a ver qué nos puede causar un problema a la hora de trabajar con grandes volúmenes de personas y de ficheros y demás. No, si veis ahora mismo esta estructura que tengo yo aquí de Intelequia Demos, vamos a visitarla, vamos a adentrarnos en cómo sería esta estructura de mi día a día. ¿Qué tendría yo, por ejemplo, en el canal general dentro de Intelequia Demos? Pues tendría los archivos, bueno, lo primero las publicaciones, donde hablo con mis compañeros, cómo me comunico con ellos. Seguidamente, dentro de esas publicaciones o directamente en la pestaña de archivos, yo voy a poder ir volcando en este lugar seguro toda la documentación que yo quiera, ¿vale? ¿Dónde se almacena esto? Si veis aquí arriba nos lo indica claramente, en SharePoint, ¿vale? Si yo pulso aquí se nos va a abrir directamente la herramienta SharePoint, que es una herramienta de almacenamiento global dentro de la empresa a nivel de equipo, ya no personal como era OneDrive, sino a nivel de ese equipo de trabajo. De tal forma de que todo lo que yo vuelque aquí a través de Teams va a estar ya securizado para que solo aquellas personas, miembros del equipo, puedan acceder. Lo mismo va a pasar con los archivos que suba a los canales privados, de tal forma de que solo aquellos usuarios que estén dentro del canal privado puedan acceder dentro del equipo. ¿Vale? ¿Qué más pestañas tengo?
Bueno, pues por ejemplo, algo que sería muy interesante, una pestaña con un PDF que nos oriente un poco con cómo gestionar todo este tema del coronavirus. Por ejemplo, el comunicado oficial. Podría tener una intranet almacenada en SharePoint en este caso. Aquí tenemos a todo el equipo de Intelequia y esto que veis aquí es una página dentro de SharePoint que tiene, pues bueno, diferentes herramientas que pueden ser útiles para nosotros. En este caso, si os fijáis, lo que estoy haciendo es, en vez de acceder a SharePoint a través de un navegador, yo lo que tengo es Teams y todas las pestañas, de tal forma de que yo no tenga que utilizar marcadores ni abrir múltiples pestañas dentro de un navegador, sino que yo simplemente accediendo a mi Teams, yo tengo toda la información de mi empresa accesible de forma sencilla. ¿Qué tenemos aquí? Noticias, qué miembros se van de vacaciones, cuáles son nuestros próximos eventos, nuestro Twitter, e incluso, bueno, enlaces de interés y diferentes métodos para acceder a la documentación específica de cada uno de nuestros equipos, ¿vale? Veis que queda bastante chulo y ya os digo que maquetar esto dentro de SharePoint es muy sencillo. Y por supuesto también incluso la documentación es muy importante, ¿vale? Porque va a permitir que, hablaba antes de gente de formación o gente nueva que se une a nuestro equipo, vamos a poder tener almacenado en estos equipos toda la documentación necesaria para saber cómo trabaja este equipo. ¿Vale? Trabajamos de esta forma, tenemos estos canales, esta es nuestra información y eso es muy útil. Si nos fijamos en auditorías internas, podemos ir más allá. Tenemos una pestaña que pone Power Audit y esto lo que es una Power App, una herramienta personalizada dentro de lo que es la suite de Office 365 para elementos específicos. Si Office 365 o en este caso Teams se te quedan cortos, lo que es la suite de Office 365 permite generar aplicaciones por parte de desarrolladores, eso sí, pero con muy poco código. Aplicaciones como esta, que por ejemplo es pues, un tema de, como dice aquí, de auditorías internas, ¿no? Cómo podemos gestionar una auditoría interna. Vale, recursos humanos, pues tanto de lo mismo, tiene una serie de pestañas, voy directamente, me salto publicaciones y archivos porque ya os las he presentado, pero una muy interesante podría ser, bueno, hemos instaurado Teams, oye, ¿se está utilizando realmente Office 365 y en este caso Teams? Pues aquí podríamos ir a la actividad de usuario dentro de gráficos interactivos gracias a Power BI, sé que son muchos componentes distintos, pero con lo que quiero que os quedéis es que dentro de Teams se puede volcar muchísima información. En este caso son gráficos interactivos mediante otra herramienta de Microsoft, que también está incluida en Office 365 y que en este caso es Power BI, ¿vale? Veis que aquí yo podría ir revisando, bueno, pues la actividad que ha habido en las diferentes herramientas que componen mi suscripción a Office 365, SharePoint, como os indicaba antes, etcétera. Vale. Estamos en recursos humanos, tenemos documentación privada y dentro de esa documentación, por ejemplo, se nos ha quedado pequeña, se nos ha quedado poco usable la pestaña de archivos. Si os fijáis, la pestaña de archivos lo que trata es de dejar una carpeta, ¿vale? Una carpeta accesible a todos los miembros de ese canal privado, en este caso, del equipo, si no fuera un canal privado, de tal forma de que, bueno, pues yo pueda gestionar carpetas, crear nuevos ficheros, cargar, sincronizar a mi equipo, mi equipo local, descargar todo lo básico de un almacenamiento en la nube. Pero nosotros en SharePoint vamos a poder maquetar esto de tal forma de que nos sea mucho más usable y luego traerlo de nuevo a Teams. ¿Cómo? Pues muy sencillo, vamos a poder crear vistas y vamos a poder crear columnas con datos que sean importantes y que nos permitan filtrar, que nos permitan organizar la documentación de esa biblioteca. Yo lo he hecho con imágenes del equipo, así nos conocéis un poco a algunos de ellos, ¿vale? Algunas fotos están un poco desactualizadas, sabemos, ya a día de hoy somos muchos más integrantes, pero bueno, aquí os dejo unos cuantos para que os vaya sonando nuestras caras. Y vamos a tener la oportunidad de filtrar, ¿vale? No os imaginéis solo imágenes, imaginaros bibliotecas de facturas, imaginaros bibliotecas enormes de documentación de nuestros proveedores. Vale, pues yo voy a poder ir y decir, oye, quiero fotografías en este caso de David, ¿vale? Aquí tenemos a David Rodríguez y, bueno, pues no solo de David, sino de Elena, ¿vale? Quiero fotografías de esos dos integrantes. Y no solo eso, quiero fotografías que sean, en este caso, en blanco y negro. Pues me aparece solo aquella fotografía que está en blanco y negro y ya podría trabajar con ella, podría renombrarla, moverla, copiarla, descargármela o incluso compartirla de forma link o compartirla con unos usuarios específicos. Vale, pues eso es un poco lo que podríamos hacer en recursos humanos. Como veis, las pestañas
lo que nos están dando al fin y al cabo son la capacidad de extender todas las funcionalidades que vayan a necesitar los miembros de un equipo para su día a día, ¿vale? Evidentemente en estadísticas que habrá, pues más informes de Power BI con diferentes estadísticas, ¿vale? Lo bueno de estos informes es que son interactivos. Yo puedo interactuar con estos informes y se van a adaptar en todo momento a poder consumir ese dato final, ¿no? A poder consumir los datos sobre mi empresa, por ejemplo, en el mes de enero, ¿vale? De una forma muy, muy simple. Aquí si nos fijamos, pues evidentemente la parte de estadística va a ser todo estadísticas y vamos a asistencia técnica. Una cosa muy importante en la asistencia técnica es tener, pues en este caso, una pestaña de wiki en la que tengamos datos, contenido, en este caso está vacía, pero que tengamos documentación de cómo resolver los problemas. Si no me equivoco, en recursos técnicos, les tengo una mejor maquetada, ¿vale? Con ya datos específicos de cómo arreglar determinadas incidencias, cómo realizar la asistencia técnica, y esto sería como una Wikipedia interna para el equipo, en este caso, de asistencia técnica. Esto es la parte de las pestañas, es una de las herramientas que nos va a permitir, como decía antes, extender la funcionalidad de Teams de forma de que en pocos clics tengamos accesible todas las herramientas necesarias para nuestro día a día. ¿Cómo se agregan estas pestañas? Le damos aquí al botón más y podemos ver todas las opciones. Vale, como veis, no hay pocas aplicaciones que se pueden agregar y todas aquellas aplicaciones que no se encuentran aquí con una integración directa, vamos a poder agregarlas siempre y cuando tengan una interfaz web mediante la pestaña de sitio web, ¿vale? Con esta pestaña de aquí vamos a poder decirle, bueno, pues agrégame Unsplash, agrégame una web, agrégame nuestro CRM, ¿vale? Porque tenemos una parte online en la que con usuario y contraseña vamos a poder entrar. Y de esa forma vamos a tenerlo todo accesible sin la necesidad de salir de Teams. Con todo lo que ello conlleva, no solo la colaboración que vamos a tener en cuanto a todas estas pestañas, sino que además también tenemos una aplicación móvil que nos va a permitir estar al tanto de todo. Y hablando de eso, como no queremos que las conversaciones decaigan, siempre que nosotros, por ejemplo, en este caso, agreguemos una nueva pestaña, como os decía, está la de la guía de prevención del coronavirus, nosotros vamos a tener una serie de capacidades aquí arriba a la derecha y entre ellas una es hablar sobre este tema. Yo voy a poder por cada una de las pestañas tener una conversación específica en el área de publicaciones sobre esto. Entonces, puedo comentar, ¿vale? Aquí un mensaje motivante, ¿no? Con todo este tema. Y todo eso va a quedar guardado en la conversación de esta pestaña. Si vamos al área de publicaciones, veremos que en la conversación sobre la pestaña de PDFs de guía de prevención, tenemos todos los comentarios que se hayan ido agregando. Y esto me lleva a otra cosa. Quiero que mi compañero Sergio, en donde quiera, en cualquiera de los equipos, me mencione, ponga @ por ejemplo, si yo quiero que Sergio vea esto, pondría @ Sergio Martín y le diría algo. Por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que la notificación le llegue claramente y él lo vea y se le resalte, ¿vale? Para que sepa que aquí hemos hablado de él. Esto es muy importante, el utilizar la @ porque ahora estamos en una estructura ideal, está todo bien organizado, hay pocos canales, pero esto va a crecer, va a haber múltiples conversaciones y va a ser más complicado encontrar la información que queremos. Y como os decía antes, Teams va a intentar en todo momento que tanto a nivel de chat como a nivel de equipo, nosotros podamos tener todo bien organizado y todo accesible en todo momento. Si os fijáis, en actividad acaba de aparecer un número y eso significa que me acaban de mencionar o que acaban de publicar en una conversación en la que yo estaba, dependiendo cómo haya modificado mis notificaciones. Si nos venimos aquí, vemos que Sergio ha respondido, ¿vale? A algo en el que yo le he mencionado, ha puesto una respuesta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo múltiples equipos, si yo tengo múltiples chats, va a ser muy complicado que entre todo este feed, entre todo este número de diferentes publicaciones, de comentarios, etcétera, yo encuentre la información que me es relevante. Ahora bien, si yo vengo a actividad y pulso encima de una notificación, él me va a colocar justo en el punto de la conversación en el que o bien se ha comentado en una publicación en la que yo he escrito o bien se me ha mencionado,
De tal forma, imaginaros, lo podemos extrapolar a WhatsApp, esas conversaciones en las que ya cuando pasa de 20 personas a un grupo ya nos cuesta encontrar la información que es relevante para nosotros, pues Teams tiene la capacidad de que sin necesidad de hacer ninguna búsqueda, tú puedas colocarte en aquel lugar. Si veis, esto es una conversación privada y directamente, sin yo tener que navegar en la barra de la izquierda, él me coloca en ese punto. Si os fijáis aquí, la conversación sigue para abajo, pero cuando yo pulso, me dice, no, no, pero es que se te mencionó aquí y me lo resalta. Se te mencionó en este lugar. Y luego, después de resaltarlo, esa superposición amarilla desaparece. ¿Vale? Esto es muy importante porque nos ahorra muchísimo tiempo de búsqueda. Y eso es lo que va a intentar constantemente Microsoft Teams. Vale, hablando de ahorrar tiempo, ¿no sería genial, sobre todo para aquellas personas que estamos más acostumbrados al tema de los comandos, el que yo, por ejemplo, tuviera en esta barra en la que puedo buscar personas? Como veis, aquí automáticamente me busca a Sergio Martín, yo podría buscar archivos, podría buscar gente externa, pero lo más interesante que me parece para mostraros es que si yo pongo barra, me aparecen una serie de comandos para yo, por ejemplo, en un momento de necesidad, porque me llaman o lo que fuera, yo pudiera cambiar el estado en el que estoy y poner que en vez de disponible, si os fijáis aquí a la derecha, pone que estoy disponible, yo decir, oye, no, no, en este momento mejor no me molesten. Y en ese momento mi estado directamente cambia sin yo tener que hacer nada más. O mejor aún, oye, quiero ver con qué archivos entre todos mis canales, entre todos los equipos a los que pertenezco, con cuáles he estado trabajando yo últimamente. Bueno, pues si ponemos archivos, vamos a ver con qué documentos hemos estado trabajando últimamente. Esto es un tenant de prueba, ¿vale? Esto es una suscripción de prueba. Yo aquí no suelo subir muchos ficheros, pero ya veis que con los pocos que he trabajado, como por ejemplo este que subí al empezar este webinar, pues aparece aquí, de tal forma que yo podría pulsar y volver a colocarme en ese documento que empecé a escribir en conjunto con Sergio, ¿vale? Bueno, eso es una pequeña ayuda que vamos a tener ahí, accesible en todo momento. Es muy importante usar el buscador nos va a ahorrar también mucho tiempo de búsqueda, como su nombre indica. Y hace un momento, vamos a volver a retrotraernos, hace un momento os decía que al igual que pasa con las notificaciones, que conforme más conversaciones haya, más complicado es, y para eso existe este área, con los archivos, con las tareas que se nos pueden asignar, con todo este tipo de elementos, vamos a tener también ciertas complicaciones. Por ejemplo, yo tengo aquí una parte que pone informes de estadística y que, si os fijáis, tiene un planner. Un planner es una herramienta que nos permite asignar tareas a personas, es una gestión de tareas, canvas de tareas que nos van a permitir gestionar, pues en este caso, el trabajo de un proyecto o, en estadística, pues más bien un área de nuestro trabajo. Si no me equivoco, en alguno de los otros equipos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en general, tengo otro planner, ¿vale? Con diferentes tareas. Por ejemplo, esta está ya pasada de fecha, ya nos aparece en crítico. Y bueno, tenemos diferentes tareas asignadas y diferentes personas asignadas a esas tareas. ¿Qué ocurre? Cuanto más crezca Teams, cuanto más crezca nuestra organización y el uso que le estemos dando, más equipos va a haber, más tareas va a haber, más anotaciones, más archivos compartidos, y necesitamos un lugar donde yo pueda ver lo que me atañe a mí. Un lugar que, sin la necesidad de yo tener que estar viajando, como pasaba con las notificaciones, con el área de actividad, entre todas las publicaciones, entre todos mis chats privados, yo tenga un sitio donde lo pueda encontrar todo rápido sin necesidad de hacer múltiples clics. O sea, necesito ser productivo. Y para eso está este área de aquí. Este área de aquí, lo que nos va a permitir, toda esta área es personalizable, ¿vale? Nuestros administradores van a poder agregarnos aquí por defecto las aplicaciones que nosotros queramos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquella aplicación que os enseñaba antes de auditoría, la tenemos personalizada aquí para que todos los miembros o determinados miembros del equipo accedan automáticamente, porque es muy relevante. Imaginaros un equipo de auditores. Bueno, pues yo, por ejemplo, voy a tener aquí también un componente de archivos. ¿Qué es lo que va a hacer ese componente de archivos? Navegar entre todos aquellos archivos que están distribuidos a través de todos los chats privados, a través de mi almacenamiento personal, a través de ese almacenamiento global en SharePoint de los diferentes equipos, y aquello que sea más reciente me lo va a colocar aquí. Porque al fin y al cabo, por norma general, solemos trabajar mucho con aquellos ficheros que son más recientes o con los que hemos estado trabajando.
Si os fijáis, este fichero está almacenado en mi OneDrive, fue aquel que compartí en un chat privado, por eso está en mi OneDrive personal. Pero, por ejemplo, este template equipo está en un equipo que se llama template equipos. Este horno PDF está en Intelequia Demos, en la parte, en el canal de manuales. Y así con todo, de tal forma de que tenemos un lugar donde podemos acceder rápido a nuestra información. Luego, Microsoft Teams, todos estos son archivos que han estado usándose recientemente, ya no solo por nosotros, sino por estos equipos, por estas personas que conforman el equipo, y los vamos a tener accesibles sin perder la trazabilidad de en qué lugar están. Por ejemplo, en este caso está en Intelequia Demos la gran mayoría de ellos, ¿vale? Porque ha sido el equipo donde más documentación hemos subido. Y además tenemos mi OneDrive accesible en todo momento para yo, por ejemplo, pues bueno, sincronizar, trabajar con estos documentos, subirlos a diferentes equipos, etcétera. Esto nos va a ahorrar pues mucha navegación interna dentro de los equipos y yéndonos a general, dentro de general a la pestaña de archivos, dentro de la documentación privada de recursos humanos, volver a archivos, no. Simplemente yo me voy a la parte de archivos, busco aquellos documentación reciente o directamente busco esos archivos dentro de la parte superior, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Pues, por ejemplo, Planner, ¿vale? Os decía que tenía una serie de tareas asignadas y, oye, si yo tengo 4 o 5 equipos y cada uno de esos equipos tiene uno o múltiples planners para organizar las tareas, sería genial que yo en un mismo lugar pudiera ver todo lo que me concierne a mí, todo lo que me han asignado a mí. Bueno, pues en ese caso, aquí tenemos que en recursos humanos se me ha asignado esta tarea y yo podría ya empezar a trabajar con todo lo concerniente a esta tarea, ¿vale? Que además tiene múltiples subtareas internas. Todo esto se me ha asignado en recursos humanos, pero esta tarea que tengo un curso es de la parte de informes estadística. ¿Vale? Yo no he tenido que navegar entre los dos equipos, estos dos equipos, si nos fijamos dentro de esos equipos, vamos a tener, como os enseñaba antes, en este caso la parte de informes, los informes de estadística, tengo esa tarea en Planner, imagina todos los clics que he tenido que hacer, y esto, por ejemplo, para la persona que gestione al equipo está muy bien, pero yo en mi día a día, a lo que voy a recurrir es a esta aplicación que me va a enseñar mis tareas, todo lo que es concerniente a mí, ¿vale? Y por supuesto, pues podría cerrarlas, podría decir que pues he sido muy rápido y la he completado, etcétera. Y todo eso se trasladaría a la información que tienen esos gestores dentro de los equipos. Vale, pues con esto ya tendríamos un primer acercamiento. Como veis, pues existen llamadas, existen calendarios para crear esas reuniones. Aquí tendríamos la parte de los eventos en directo, que sinceramente, pues como podéis estar comprobando ahora en vivo y en directo, una vez más, pues están siendo muy útiles, sobre todo en estos instantes con toda la problemática de tener que trabajar en casa, de tener que hacer presentaciones a nivel externo o presentaciones multitudinarias como es este webinar. Pues esta parte está muy bien. Y ya para terminar, solo comentaros que dentro de toda la personalización que nos permite hacer Teams para nuestros equipos, pues existen muchas más opciones, ¿vale? Dentro de cada uno de estos elementos vamos a poder agregar, al igual que hacíamos con esta parte inferior, que podíamos agregar complementos para ayudarnos a mostrar cosas que no sean necesarias. Por ejemplo, si yo sobre esto quisiera hacer una encuesta, pues simplemente viniéndome aquí, que veis que ya además tiene una serie de opciones bastante potentes, ¿vale? Para eso, donde hacemos todas las reacciones, ¿vale? No solo hay cabida para lo divertido, sino también para lo productivo. Y aquí tenemos la opción de crear una nueva encuesta mediante otra de las herramientas que tiene integrada, que tiene dentro de la suite Office 365, que es Form. Si os fijáis, todas estas herramientas se entremezclan con Teams de una forma muy potente. Y aquí yo podría poner, pues, por ejemplo, eso. ¿Qué os ha parecido esta capacidad de Teams? Y podría poner, pues, muy bien o no me interesa. ¿Vale? O múltiples respuestas, agregar más opciones y demás. Le damos a siguiente. Y esto es una forma que tenemos muy sencilla de pues, establecer cualquier tipo de encuesta rápida dentro de un equipo, ¿vale? Pues tal cual integramos Forms, podemos integrar otras múltiples cosas y aquí podemos darle a más aplicaciones o venirnos aquí, abajo a la izquierda,
y ver toda la ristra de aplicaciones que tenemos disponible, que no son pocas, para agregar. Y si os fijáis aquí a la izquierda, tenemos de todo. Tenemos aplicaciones personales, que son esas aplicaciones que agregábamos aquí para que muestren datos que nos conciernan a nosotros y nos faciliten nuestra labor. Tenemos chatbots a los que vamos a poder hablarles en lenguaje natural para realizar determinadas acciones o para conseguir cierta información, que puede ser muy interesante. Por defecto, Teams trae en esta parte el Who, que nos va a permitir hacer preguntas sobre nuestro equipo, qué personas son responsables de determinados elementos o, por ejemplo, cuál es su especialidad, en qué proyectos ha trabajado. ¿Vale? Ese tipo de cosas servirían los bots. Las pestañas ya las conocéis, son las que agregamos en los equipos y nos permiten, también en los chats privados se pueden agregar algunas, ¿vale? Un poquito más limitado, pero en los equipos es donde más se le va a sacar la ventaja. Los conectores nos van a permitir conectar, como su nombre indica, servicios externos para que nos lleguen notificaciones a los diferentes canales de publicación que tengamos, o sea, de tal forma de que yo pueda en recursos humanos tener las notificaciones, por ejemplo, de LinkedIn o, por ejemplo, de InfoJobs. Tener notificaciones aquí y imaginaros que a través de una notificación yo empiezo a crear tareas, ¿vale? Para el equipo de recursos humanos. Pues para eso tendríamos ese componente que son los conectores. Y luego los mensajes que son, pues como visteis antes, esos elementos que añadimos aquí debajo para aumentar la capacidad que tenemos a la hora de enviar mensajes. Bueno, pues con esto ya tenemos todo lo que es una visión general de elementos unitarios que nos pueden facilitar nuestro trabajo en el día a día. Veis que por aquí tengo incluso ya notificaciones que me indican que me han mencionado con una arroba. Bueno, ya veis que la interfaz es bastante amigable, sobre todo si partimos de una buena organización. Y aquí abajo a la izquierda, y esto ya sí que es lo último que comento, tenemos la capacidad de descargarnos la aplicación de escritorio, de tal forma de que este hub de trabajo en equipo colaborativo disponible para todos de forma gratuita pues se arranque a la vez que se arranca el PC, al igual que nos pasaría en muchos casos con Outlook o con clientes de correo electrónico. Y todas esas notificaciones, todas esas personas que nos hablan, todas esas reuniones a primera hora de la mañana y toda esa colaboración, pues arranque con nuestra actividad desde el minuto 1 en el que encendemos nuestro ordenador. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que es esta pequeña introducción, este primer paso a lo que es Microsoft Teams. Y bueno, ahora quedaría si tenéis alguna pregunta o si habéis ido comentando alguna pregunta. No sé si habrá alguno. Sergio o Germán me podrán comentar. Ya podríais hablar también. Y así no es un Sí, monólogo mío. hemos ido respondiendo algunas aquí en directo, tanto Vale, Germán como yo. vale. Bueno, sería una buena oportunidad de que, ya que pueden seguir escribiendo y tú responderles en directo, pues resolvamos Claro. esas últimas dudas que puedan quedar. Claro. Si os parece bien, bueno, me podéis ir comentando alguna que no hayáis respondido, alguna cosa que haya quedado en el tintero y si no, pues directamente esperamos unos minutitos para que nos puedan decir, aprovechad ahora, no solo preguntas de Teams, sino de todo lo que es Office 365 o alguna duda que tengáis, ya incluso en cuanto a la usabilidad, permisos, seguridad, todo lo que se os ocurra. Os recuerdo, aprovecho para recordaros que esto queda grabado y que todos los asistentes con el vínculo que disponéis de acceso a la llamada, a lo que es el streaming online que estamos haciendo, vais a tener en unos minutos, una vez que acabe, puede demorarse un poco el renderizado, esta grabación para poder consultarla y refrescar, ¿vale? Sobre todo si algún miembro de vuestra empresa no ha podido asistir, pues esto lo vais a poder distribuir, le vais a poder pasar el enlace y que él lo vea, ¿vale? Sí. Alguien nos pregunta, por ejemplo, que le pareció ver en la lista de aplicaciones Trello, ¿y qué Sí. diferencia tiene esto entre el Planner? Vale, muy buena pregunta. A ver, la primera diferencia clara es que si tienes Office 365 dentro de tu empresa y por eso estás usando Teams, que suele ser muy común, Planner ya lo estás pagando, por lo cual todas las funcionalidades de Planner las vas a tener disponible en todo momento. Con Trello tienes que pagar una suscripción extra, ¿vale? Para tener todas las opciones. De todas formas, puedes hacer que convivan los dos. Lo que es Teams y en general Office 365 no se cierra a
a que solo va a tener sus aplicaciones. Si os fijáis, aquí también está Jira, que Jira es otra aplicación que nos permite gestionar tareas, gestionar proyectos y demás. Tú las puedes integrar sin ningún problema. Cada vez más aplicaciones pueden integrarse y ya os digo, no hay nada más abierto que cualquier aplicación web podamos tramitarla y ponerla aquí dentro. Está completamente abierto para que lo personalicemos. La gran diferencia también, bueno, que Planner está integrado con los grupos de Office 365 y en este caso con los equipos. Hay una integración completa a la hora de notificaciones, a la hora de que, pues por ejemplo, esta aplicación que yo mencionaba, unitaria, dentro de Planner, tú podrías agregar dentro de todos los equipos, podrías agregar un Trello, pero no tendrías la capacidad desde un mismo lugar de ver todo lo que te concierne a mí si esa capacidad no la incluye propiamente dicho Trello Online accediendo directamente ahí. Pero de resto solo verías, pues por ejemplo, el Trello del equipo de marketing, de comunicaciones, etcétera, pero no tendrías un lugar centralizado. En ese sentido, sí que es mejor, hasta cierto punto, quedarse dentro del ecosistema de Microsoft. Una pregunta que ya sí se le ha dado respuesta, pero por si alguien no ha visto la respuesta que se le ha dado. Preguntaban, por ejemplo, el adherir a una reunión que se lance mediante un número de teléfono y demás. El add-on que se necesita, si es gratuito, si es de pago, si se necesita. Exactamente, exactamente. Vale, perfecto. Efectivamente, toda la parte de llamadas, de tener Teams, si fijáis aquí a la izquierda, yo la tengo. Tener Teams como una especie de centralita incluso. Esto sirve para que una persona que no tenga instalado Teams, porque hay que tener en cuenta de que tú Teams te lo puedes instalar en el móvil. De hecho, esta mañana nos ocurrió a nosotros en un Scrum diario que llegué un poco tarde al ordenador y estaba con el móvil haciendo el Scrum, ¿vale? No hay ningún problema. Si estás desayunando, puedes coger tu móvil y si tienes Teams y Internet, puedes asistir perfectamente a tus reuniones. Pero puede ocurrir que te encuentres en la calle y no tengas Teams instalado y necesites actuar con un número de teléfono, o sea, una persona externa a la que ha decidido acceder por llamada. Entonces se puede integrar, es necesario un plugin y es necesario un pago. Si no me equivoco, yo no soy experto en la parte más comercial de todos estos plugins que se pueden añadir, pero si no me equivoco, la parte que pagas es por las llamadas que tú haces y no por las llamadas que tú recibes. Tendría que validarlo, ¿vale? No lo tengo seguro, pero todo este tipo de cosas, quien más lo puede responder es nuestro departamento de ventas, ¿vale? Que son los que más enterados están de toda la parte de si se tiene que pagar o no. Ya te digo que sí, que lo que es el plugin ha de pagarse. Creo que el pago está relacionado con como una tarifa, es como una tarifa de teléfono, ¿vale? Es muy similar. Si has usado Skype, en Skype parecía algo muy similar también y creo que eso se ha heredado a Teams. No es algo que nosotros internamente solamos, o por lo menos mi equipo, usar mucho en nuestro área, pero como ya te digo, siempre te puedes poner en contacto con nuestro departamento comercial y ellos te lo van a resolver lo mejor posible, sobre todo el tema de eso, Aquí, de cuánto cuesta. aquí voy a matizarlo un poco para también, porque me imagino que será una duda que tendrá mucha gente. Hay dos opciones, ¿vale? Una opción es meter, digamos, la centralita de la empresa directamente en Teams, que es lo que está soportado, y puedes tener incluso teléfonos compatibles y demás, ¿vale? Para tirando de Teams. O bien, que era justo la pregunta de un usuario que decía si podía hacer llamadas desde Teams para que se unieran a reuniones. Y eso es lo que justo comentaba Víctor, ¿vale? Que no me sé el precio del add-on, pero bueno, es básicamente eso. O sea, tú en vez de agregar a una persona, agregas un número de teléfono y a esa persona se le hace una llamada a su teléfono y se une a esa reunión vía voz, ¿vale? Entonces, para diferenciar esas dos cosas, ¿vale? Que una cosa es, digamos, la centralita y otro es las reuniones con llamadas a teléfono. Y puede ser en dos direcciones, ¿vale? Te puedes unir a una reunión llamando a un teléfono o desde la reunión que te llamen a ti a tu teléfono, ¿vale? Y esto está bien, sobre todo para cuando no tienes cobertura de datos, pero sí tienes una buena cobertura para tema de llamadas, ¿vale? Entonces, así sí que te puedes unir bien a la reunión. Y ya sigue, Víctor, perdona, ¿eh? Sí, no, perfecto, perfecto. Tú me das ese apoyo desde el punto de vista más comercial. Para hacerlo es muy sencillo. Una vez que ya tienes el add-on, te aparecerá la capacidad en la videollamada, te aparece en una de las opciones, al igual que el fondo desenfocado, que por cierto viene muy bien para el tema de reuniones, no distraer con las personas que pasan por detrás y demás en una oficina.
justo debajo tienes la marcación, ¿vale? Que te aparece un desplegable con los números para hacer la llamada y agregar de esa forma a la persona. Se lanza la llamada y ya solo queda que responda, y a partir de ese momento por voz estará disponible. No podrá ver lo que estáis compartiendo o si estáis compartiendo también lo que es la cam, pero sí que podrá escuchar todo aquello que digáis. Vale, no sé si Germán, de las preguntas también que he ido respondiendo, quiere hacer mención a alguna específica que pueda llevar a una duda más generalizada, a lo mejor. A ver, que voy a hacer un repaso rápido, que han sido bastantes. Vale. Por si acaso que haya alguna que realmente pueda, tener un... Vale. Una que se ha repetido muchas veces es el número máximo de personas en una videoconferencia, ¿vale? Para una reunión, ya lo puse también a algunas personas, son 250 personas como máximo. Y para un evento como el que estamos realizando, ¿vale? Que es un evento en directo, son 10.000 usuarios conectados a la vez, ¿vale? Vale, por aquí veo una pregunta que nos indican: ¿se podría traspasar los datos del Trello al Planner en caso de cambiar de aplicaciones para trabajar a partir de ahora? A ver, no existe, que yo tenga constancia, una herramienta de, pues de sincronización o de migración de esos datos. Básicamente porque, bueno, pues no se ha creado. ¿Qué se podría hacer? Bueno, pues lo que sí que tiene cierta ventaja es que tú puedes establecer dos pestañas y que sea muy sencillo, aunque, bueno, esto lo podrías hacer con dos ventanas de un navegador perfectamente, crear las tareas. Y sí que he de admitir que ambas aplicaciones son muy sencillas a la hora de crear tareas, y eso es algo muy positivo. A mí Trello me parece la aplicación más sencilla de todas, más simple, pero también la que tiene menos recursos más avanzados hasta cierto punto. Jira, por ejemplo, sería un ejemplo muy bueno de herramienta avanzada en ese sentido, y Teams, Planner estaría en un punto intermedio. Entonces, quizás lo que podrías hacer, aunque pudiera ser un trabajo muy extenso dependiendo de la situación y habría que estudiarlo, igual sí que se puede establecer alguna conexión, porque Trello dispone de conectores a una herramienta que se llama Power Automate y Teams también, evidentemente, y Planner en este caso. Quizás se podría hacer alguna especie de migración diciéndole: bárrame todo lo que tenemos aquí y pónmelo en este Planner. Pero bueno, en este caso, saber que lo que es el agregar tareas, el asignar permisos, el establecer fechas de vencimiento, el gestionar, es muy simple, es muy sencillo y es muy rápido. Sobre todo es muy rápido y muy amigable. Pero, evidentemente, que yo tenga constancia, ¿vale? No pongo la mano en el fuego, pero que yo tenga constancia, como quien dice, out of the box, no hay nada creado para ello. O por lo menos yo no lo he encontrado por el momento. Hay otra por aquí que dice: si se invita a un participante de fuera de la empresa a un canal, ¿hay posibilidad de limitar los documentos a los que pueda acceder? Sí, a ver, para empezar, ya solo por el hecho de ser invitado va a estar limitado, de tal forma de que no pueda hacer acciones como eliminar, ¿vale? Cosa que tiene mucho sentido. Si yo te invito a un equipo pero eres alguien externo, oye, no elimines esos ficheros. Luego, para limitarlo, si es lo que queremos, hay varias opciones. Lo primero, la creación de canales privados. A toda la información que no queramos que acceda, vamos a necesitar de canales privados a los que él no acceda. De resto, si son canales públicos, él va a poder acceder a todo. Se pueden poner permisos unitarios en determinadas carpetas que tengan accesible todos, pero él no. Sí, es mucho más complicado y es mucho más natural y sencillo para el usuario final, siempre pensando en el usuario final y no en algo más personalizado, más complejo, crear canales privados. Canales privados para todo aquello que necesites, y que solo el usuario invitado acceda a los canales públicos en este sentido dentro del equipo. También tener en cuenta de que a la hora de crear un equipo, los equipos per se
pueden también crearse públicos. Si yo genero un equipo desde cero, si os fijáis, está toda la organización, que significa que todo el mundo va a tener accesible ese equipo. Luego público es que cualquiera puede unirse en cualquier momento, pero cualquiera puede abandonar, no es como toda la organización que lo va a tener disponible siempre. Y luego están los privados, que son los más comunes, en los que agrego personas una a una. Así que en respuesta a lo que me acabas de comentar, sí, o sea, se puede limitar y yo recomiendo que se limite siempre con los canales privados. ¿Que no? Pues dentro de SharePoint tendríamos que ir definiendo en qué carpetas puede acceder o a qué archivos puede acceder uno a uno, lo cual me parece un poco más engorroso que directamente tener un canal privado y tú soltar ahí los datos que sí que puede haber y en los que son públicos, pues tener un poquito más de cuidado. Veo que va habiendo más preguntas. Sí. Si quieres me las dices tú, porque yo lo tengo un Sí, poquito lejos sí. de esta parte. Aquí estaban comentando también si se integrase el plugin de llamadas en Teams, se podría acceder desde Power Apps al número de teléfono que realiza la llamada para obtener datos del cliente en tiempo real. Sí, hay una API dentro de Office 365 que se llama Microsoft Graph y dentro de lo que se puede hacer con ella, una es conectarse a los datos estadísticos de todas las aplicaciones. De hecho, si quieres ver esto, si quieres poder comprobarlo, en la administración de Office 365, en el área de Teams, tenemos una sección donde nos van a indicar todas las llamadas que se están haciendo o que se han hecho para poder ver datos como cómo han navegado los paquetes, cómo ha sido la calidad de la señal, quiénes han participado, a quién se ha llamado. Vale, todos esos datos y muchos más se van a poder acceder también mediante Microsoft Graph, que es esa API que vamos a poder consumir, ya sea con Power Automate, ya sea con desarrollos específicos como por ejemplo en .NET, con lo que se quiera se va a poder hacer llamadas a esa API, evidentemente previos pasos de autenticación, consumirlo, obtenerlo y hacer con ello lo que se quiera. Y no solo de Teams, sino de pues, datos del usuario específicos, del uso que tiene de Outlook, de muchas otras cosas. ¿Vale? Dentro siempre de unos márgenes de confidencialidad. Vale, ¿alguna cosita más? ¿Y hay alguna más o alguna que quiera destacar, en este caso, Germán? No, yo, bueno, he publicado así algunas que estaban interesantes para todo el mundo, para todos los asistentes. Yo creo que en principio lo podemos dejar por aquí. Nada, de todos modos, yo creo que por mi parte ya estaría, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale, yo leyendo por aquí, alguien pregunta que si no se puede crear grupos para añadir tipo unidades organizativas. Es que realmente, y esto también es interesante, las unidades organizativas a día de hoy de Office 365, unidades organizativas es un concepto que deriva mucho de los directorios activos, ¿vale? Lo que hay detrás de Office 365 es un directorio activo. Y pese a que se pueden poner directivas, lo que se hacía mucho con las unidades organizativas son las directivas, ¿no? Distribuir una serie de configuraciones a un grupo de personas. Pues las nuevas unidades organizativas son realmente esos grupos de Office 365 y esos equipos de Teams, ¿no? Un equipo de Teams siempre tiene detrás un grupo de Office 365 y a ese grupo de personas se le pueden establecer una serie de directivas en cada una de las aplicaciones de lo que conlleva Office 365. Esto daría para hablar mucho más, pero lo que quiero que quede claro es que los grupos de Office 365 son hasta cierto punto, y con matices, las nuevas unidades organizativas. También existen otros elementos dentro del directorio activo de Azure, como pueden ser los grupos de seguridad, que también permiten tantas otras cosas. Veo que la parte de preguntas está bastante animada. Sí. Hay una que me parece muy interesante, Sí. que preguntan, claro, con todo esto del Teams gratuito durante 6 meses, pues bueno, preguntan por aquí, dice, vale, si ya tienes algunas licencias de Office 365 con un tenant y un dominio en pruebas, ¿cómo integras a estos usuarios con licencias de Teams gratuitas de 6 meses que han ofertado ahora? Dada la situación de teletrabajo casi forzado, ¿y qué pasaría al cabo de los 6 meses? Vale, muy simple. Al agregarse, de hecho pasa muy similar con otras aplicaciones, como podría ser Power BI. Tú lo que haces es te suscribes a esta nueva licencia, por decirlo así. Y entonces, en lo que es el tenant ese que tienes, aparecerá que ese usuario está suscrito a esa licencia Pro, por decirlo de alguna forma.
pasados los 6 meses, ese usuario va a perder la capacidad de trabajar con equipos y algunas opciones extras, ¿vale? Pero va a poder seguir... ¿Eso significa que su información se pierde? No, ni mucho menos, no se va a perder, ¿vale? Todo lo que haya conversado, todo lo que haya dicho, todos los ficheros que haya subido van a permanecer ahí, va a permanecer el registro de que fue él el que lo agregó, pero él no va a poder acceder a la sección de equipos y algunas opciones extras. Va a poder seguir trabajando con el chat privado, por ejemplo, va a poder seguir haciendo videollamadas, va a poder seguir siendo invitado a videollamadas, etcétera. Pero no va a poder, bueno, pues va a tener toda esa parte de los equipos, de la colaboración, pues más restringida desde Teams. Muy buena pregunta, por cierto, porque es algo que evidentemente ha de preocupar una vez pasados esos 6 meses. Lo bueno, que no se pierda nada de información, de que sigue teniendo Teams, de que ya se ha adentrado un poco en las funcionalidades extra. Esa persona habrá descubierto si son críticas y relevantes para él, y si no, pues no serán necesarias. De todas formas, también decir que Teams viene incluido en la versión profesional con todas las suscripciones de Office 365, ¿vale? Así que tengas la suscripción de Office 365, que sea la Essentials, vas a tener las capacidades más premium de Microsoft Teams, y más allá de eso, sí que hay ciertas capacidades, como por ejemplo la creación de eventos en directo, que son con licencias más elevadas o comprando la parte, y eso pues evidentemente no lo va a tener, pero lo que es lo básico, incluyendo la gestión de equipos y el manejo de estos, pues sí que lo va a tener. Vale, yo voy a publicar un anuncio también, ya que han bajado un poco las preguntas y muchas ya están contestadas. Que bueno, que vamos a dejar habilitado ahora un correo electrónico para si tienen más preguntas, pues que se puedan dirigir ahí y se las contestamos, vamos, sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Tú quieres aportar algo más, Víctor o Sergio? No, hay preguntas, algunas que se quedarán un poco sin contestar. Nosotros las contestamos ahora por aquí, por el Q&A. Van a seguir llegando las respuestas. Y si no, ya os digo, es mucho mejor que podamos establecer una conversación, que nos preguntéis directamente mediante ese correo, y nosotros encantados de poder ayudaros, ¿vale? Y de haceros todo este trámite lo más ligero y lo más efectivo posible. Sí, sobre todo agradecer la asistencia que han tenido y la cantidad de preguntas que han hecho. Veo que ha sido bastante interesante para la gente. Esperamos que al menos les sirva para trabajar de manera más eficaz y descubrir una nueva herramienta que seguro tendrían muchos y no estaban usando o no usaban al completo. Vale, pues nada, yo lo mismo, decir que muchas gracias a todos los asistentes por aguantar aquí la charla que les he dado. Y que nada, y que espero que nos veamos todos pronto, y que sobre todo que estos días desde casita que disfruten mucho también de usar esta herramienta, de que se llamen mucho y que fomenten esa colaboración que es necesaria. Perfecto, pues esperamos a que Germán también coloque ese correo. Bueno, ya lo ha colocado, Listo, ¿verdad? ya lo dejé colgado. Perfecto, pues vamos cerrando entonces la parte de preguntas y respuestas y nada, estamos a vuestra entera disposición. Vale, un Pues saludo. muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.